Hoy día vamos a ver un poco de etiología. Si bien es cierto, hemos visto cuáles son las características microscópicas, cuáles son las características macroscópicas, tanto de una neoplasia benigna como maligna, es importante saber por qué pasa el cáncer, por qué sucede el cáncer, por qué es que las células empiezan a replicarse en forma anómala sin parar. Entonces, para eso vamos a ver la clase del día de hoy y vamos a ver también la parte práctica de esta semana. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Sí, sí se ve. Ok, entonces empezamos. Un momentito. Bueno, decíamos que el cáncer o la causa del cáncer es una causa multifactorial, o sea, tiene múltiples causas. Hay factores que van a hacer que se predisponga a tener este tipo de enfermedad o neoplasia. Pueden ser desde factores familiares y genéticos, por ejemplo, pacientes que tienen antecedente de poliposis adenomatosa familiar, que tienen esos pólipos múltiples a nivel del tracto gastrointestinal, que van a predisponer a determinadas enfermedades neoplásicas como adenocarcinoma de colon o adenocarcinoma gástrico, o cáncer gástrico, cáncer de colon o cáncer de recto, ¿no? Porque hay ciertos factores familiares que van a tener ese tipo de correlación con la neoplasia. Hay factores raciales, factores geográficos, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen sobre todo o que viven en la zona en Asia, por ejemplo, tienen mayor riesgo de tener estos cánceres gástricos. Hace muchos años se descubrió que en esa zona del Asia pues había mucho paciente con cáncer gástrico, ¿no? También están los factores ambientales y culturales, la edad. Hay muchas neoplasias que se asocian mucho al sexo masculino, por ejemplo, tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico, por ejemplo, también tiene que ver con la edad y con el sexo. Y en cuanto a la edad, hay neoplasias. La mayoría de neoplasias se da en personas que pasan los 40 años. Cuando se da o se ve neoplasia en pacientes muy jóvenes, siempre hay que descartar una causa genética, ¿no? Entonces, para que suceda esto, para que haya una alteración a nivel celular, ¿qué es lo que hace que una célula que era normal, que realizaba su función en forma normal, se vuelva una célula cancerosa? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber carcinogénesis, tiene que haber el inicio de la célula cancerosa, de cómo se transforma, pasar de una célula normal a una célula cancerosa. Entonces, la base de la carcinogénesis es un daño que tiene que haber un daño genético no letal. Un tumor se forma, ya sabemos, por una expansión clonal de una única célula precursora. Eso es importante. En neoplasia nosotros no hablamos de que tiene múltiples lesiones en múltiples células, no. Decimos que clonal significa que hay una transformación de una célula precursora que ha sufrido un daño genético. Las principales dianas del daño genético van a ser cuatro clases de genes. Van a haber primeramente daño en los protooncogenes, promotores del crecimiento. Va a haber daño a nivel de los genes supresores tumorales que tenemos, porque el cuerpo de por sí tiene ya genes que ayudan a que no haya una replicación o una multiplicación excesiva de alguna célula anómala que tenga alguna mutación. Entonces tenemos genes supresores tumorales, tenemos inhibidores del crecimiento, hay alteraciones también a nivel de la regulación de la apoptosis. Ya sabemos que la apoptosis, cuando veo una célula vieja o defectuosa, tiende a producir apoptosis. Cuando hay un cambio en esa regulación o en esa apoptosis, también va a haber una multiplicación de esa célula anómala. Y también cuando hay una reparación del ADN, ¿no? Entonces, la carcinogenia va a ser un proceso que va a resultar de la acumulación de múltiples mutaciones. No es suficiente con que haya una sola mutación en la célula que va a ser neoplásica. Es una acumulación de mutaciones. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando quisieron explicar o quisieron colocar un ejemplo de que la expresión o la alteración
de precursores clonal, o sea, que viene de una sola célula, hicieron esta explicación del músculo liso, ¿no? Si nosotros vemos acá, es un tejido, una célula de músculo liso, este es el útero, y esta célula del músculo liso pues tiene dos alelos. Estamos hablando obviamente de un paciente que tiene un alelo un alelo A y un alelo B. ¿Qué significa que hay un alelo A y un alelo B? Esto de aquí es porque cuando hablamos en el ciclo de Krebs de la multiplicación, hablamos que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa codifica un alelo correspondiente, va a codificar o el alelo A o el alelo B, o sea, que viene de la mamá y del papá, digamos, ¿no? Porque acá tenemos dos, uno de la mamá y otro del papá. Esta codificación de la 6-fosfato deshidrogenasa va a hacer que cuando empiece a ver la multiplicación, se inactive uno de los alelos. Se inactive en forma normal uno de los alelos. Entonces, o vamos a tener alelos de tipo A o vamos a tener alelos de tipo B. Esto de aquí, si yo quiero traducirlo en el útero, por ejemplo, cuando hemos hablado de neoplasia benigna, de un leiomioma o un tumor de músculo liso benigno, se estudió y se dieron cuenta que en el miometrio habían o células de tipo A formando esos ovillos y esa multiplicación celular benigna, o encontraban células de tipo B. Entonces decían por eso que la neoplasia en general viene de una sola célula con la alteración de un solo alelo. No es una alteración de dos células, por ejemplo acá, que hayan producido aquí. No, tiene que haber una alteración del tipo A o del tipo B. Esto de que haya solamente una expresión de un alelo que al final hace que la célula sea defectuosa, eso hace que la neoplasia o el origen de las neoplasias sea de tipo clonal. Nosotros tenemos aquí una célula normal, por ejemplo, y decíamos que hay varias causas de neoplasia. Algunas tienen que ver con agentes químicos carcinogénicos conocidos, otros tienen que ver con efectos tipo radiación o alteraciones por exposición de radiación o por una alteración viral, por ejemplo, ¿no? Viral, por ejemplo, en el caso del PBH, del cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces decíamos que cuando encontramos una célula normal, para que haya una anormalidad en la célula, esta célula que, por ejemplo, que haya sido afectada, que el gen de la apoptosis haya sido afectado, cuando tengo una célula mutada o cuando tengo una célula alterada, yo puedo echar mano a mi mecanismo de reparación natural que ya hemos estudiado, ¿no? Mecanismos de reparación que puede tener la célula. Pero cuando ya no hay una reparación del ADN, ya cuando el daño es a nivel del ADN, hemos dicho ya en las anteriores clases, y ya no se puede reparar, pues la célula queda mutada y se van a activar los oncogenes, ¿ok? Para continuar las mutaciones o para aumentar las mutaciones, se van a inactivar los antioncogenes y también se van a inactivar los genes resultantes de apoptosis. Entonces va a hacer que haya un aumento en el número de mutaciones y eso hace que haya una expansión clonal y un tumor progresivo de tipo maligno. Percival Pot en el año 1775 fue el primero que estudió o que se dio cuenta de que había una alteración a nivel del ADN o el ARN de proteínas, a nivel del núcleo de la célula, que producía un determinado cáncer. En ese tiempo, él estudió la asociación entre el cáncer de escroto y la exposición a ceniza de chimenea. Se decía que en ese año había muchos trabajadores que trabajaban en esas chimeneas industriales grandes. Obviamente en ese tiempo no había equipos de protección personal ni nada. El paciente iban o los trabajadores iban con su ropa puesta y trabajaban jornadas arduas en muchas horas y tenían esta exposición a la ceniza de chimenea. En ese tiempo también en la parte de la higiene no era algo que sea muy promovido y se decía que los pacientes o los trabajadores se dormían con esa ceniza puesta ahí en la ropa, no solamente en la ropa, sino también se metía por dentro de la ropa y llegaba hasta el área genital. Entonces, él se dio cuenta que la mayoría de personas que venían con este cáncer de escroto eran personas o trabajadores de esas chimeneas industriales. Entonces él se preguntó y dijo, ¿debe haber alguna asociación?
entre algunos pacientes que tienen esa exposición a esa chimenea. ¿Y qué hizo? Hizo como a lo que llamamos ahora un grupo control, hizo que haya personas que continúen su vida o esos trabajadores continúen su jornada como hacían, quedándose con la exposición de la ceniza una semana y a la semana se bañaban, y hizo otro grupo en el cual controló de que el paciente apenas llegara a la casa se hiciera un baño correcto y se quitara toda la exposición de la ceniza de chimenea. Y se dio cuenta que en el grupo en el cual había la limpieza correspondiente y ya no había impregnación de ceniza en la piel y en la zona genital, pues no hacían este tipo de cáncer, y los que lamentablemente no se hacían la higiene correcta, pues sí hacían cáncer de escroto, ¿no? Entonces él descubrió que había agentes causantes del daño a nivel del ADN y ARN y también a nivel de las proteínas. El cáncer no es, o las células neoplásicas no van a aparecer de un día para otro. Yo no voy a tener una célula normal hoy día y mañana voy a aparecer con un tumor. Eso no es así. Tiene etapas, tiene una etapa de iniciación y una etapa de promoción. Y el tipo de agente que puede producir eso son los químicos, son radiaciones y son virus, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Ok. Entonces, tenemos una célula control y decimos que pueden haber dos tipos de carcinogénesis. Una puede ser de tipo directa y otra de tipo indirecta. Los dos van a hacer que haya un daño a nivel permanente del ADN y que la célula pueda ser mutada. A eso se le llama iniciación. O cuando hay una iniciación, al inicio de la primera célula mutada. Cuando hay una acumulación, una proliferación alrededor de esas células, ya más de una célula alterada, se le llama promoción. Y cuando hay un fenotipo ya específico de cáncer, se denomina progresión hasta un tumor maligno, ¿no? Es lo mismo que acá tenemos una célula normal, empieza a haber una alteración a nivel del ADN, no hay un mecanismo adaptativo de respuesta o de mecanismo celular adaptativo que ayude a que la célula vuelva a ser normal. Tiene una primera mutación o la iniciación de la mutación, a lo que se llama, como hemos dicho, iniciación, y tiende a haber luego, cuando hay una exposición persistente o una alteración a nivel del núcleo persistente, pues van a multiplicarse más células de ese tipo, a eso se le llama promoción, y finalmente va a haber la parte de progresión o de tumor maligno. Entonces, con esto quedamos claros de que no es una sola mutación la que me va a producir un cáncer, tiene que haber una acumulación de mutaciones. Para nosotros ver qué puede suceder, por qué es que me va a dar cáncer, yo tengo que ver varios factores. Primero van a haber oncogenes. Estos oncogenes van a promover el crecimiento autónomo de la célula, van a hacer que se produzca mutación en protooncogenes, van a hacer que los oncogenes, esta mutación de los protooncogenes va a hacer que se formen los oncogenes, y estos oncogenes codifiquen oncoproteínas especiales que van a ser promotoras del crecimiento celular y también van a alterar el ciclo celular. Entonces, uno de los oncogenes muy conocidos es el oncogen RAS. Es como para darles un ejemplo. Este oncogen RAS fue descubierto en los retrovirus transformantes. Este oncogen está casi en el 15 a 20% de tumores humanos. 15 o 20% de estos tumores tienen esta alteración a nivel del oncogen RAS, de la proteína RAS, y es una proteína activadora de la transcripción del ADN. Este oncogen RAS lo tenemos nosotros normalmente, está a nivel aquí de la membrana celular, está como parte de la membrana celular, el factor de crecimiento a nivel de la membrana celular. Tenemos normalmente un RAS inactivo. Cuando hay una señal, este RAS inactivo se fosforila de alguna manera y empieza a pasar de inactivo a activo y empieza a activar la vía y formar la activación de la transcripción y la progresión del ciclo celular. Pero nosotros, nuestro organismo y nuestro cuerpo siempre tiene la posibilidad de bloquear en RAS mutante, ¿no? Si ve un RAS que está alterado, pues lo bloquea inmediatamente, lo inactiva por la hidrólisis y
se vuelve a inactivar y no llega a transcripción. Entonces pueden haber mutaciones o alteraciones a nivel de esta fosforilación y pueden hacer que no haya este mecanismo de defensa en el cual nosotros podamos bloquear este RAS y que haya una activación y una proyección del ciclo celular constante con la activación de la transcripción, y eso va a ser multiplicación celular, ¿no? Pero si, así como tenemos oncogenes que van a proliferar o van a hacer que el ciclo celular continúe en forma más que desordenada, descontrolada, también tenemos genes supresores de tumor, también tenemos genes que nos van a ayudar a que no suceda eso, a que no haya esa multiplicación celular desordenada y acelerada. Estos genes supresores tumorales, sus proteínas, ¿qué van a hacer? Van a detener la proliferación celular, esa va a ser su función. Pueden inducir lo que es diferenciación celular, tienen la posibilidad de detener transitoriamente el ciclo celular para tratar de alguna manera reparar la célula o el daño en el ADN de la célula, y a eso se le llama quiescencia. Una de las propiedades, acuérdense, de los genes supresores tumorales es la quiescencia. ¿Qué significa la quiescencia? Detención del ciclo celular. Veo y reparo en que alguna célula tiene algún daño y trato de modificarla. Y para hacer eso tengo que detener el ciclo celular. Y otra forma que tiene también de función los genes supresores es detener senescencia. ¿Qué significa? Detención permanente del ciclo celular. ¿Qué significa la senescencia? Que esa célula que normalmente estaba en replicación, por ejemplo, una célula basal, la vuelve una célula madura. Entonces, una célula madura, ustedes ya saben que no tiende a multiplicarse, solo las células que están basales son las que tienden a multiplicarse, ¿verdad? Entonces, le da esa propiedad a esa célula, hace que la célula madure y esa célula ya no va a entrar en ciclo celular. Entonces, va a tener una detención permanente del ciclo celular. Y otra cosa que también hacen los genes supresores tumorales es que tienden a promover la apoptosis. O sea, si ven alguna célula que tiene algún daño o alguna alteración, promueven la apoptosis para que no haya una multiplicación exagerada. El gen supresor tumoral por excelencia, al que le llaman inclusive el guardián del genoma, es el gen del P53, ¿no? El gen del P53 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 7. Este gen está relacionado casi con el 50% de los tumores. Se dice que el 50% de los tumores en las personas tienen mutaciones o alteraciones a nivel de gen del P53. El gen P53 tendría que estar actuando de una forma normal, pero si hay alguna mutación, va a producir alteración a nivel de los... va a producir una alteración a nivel de la supresión tumoral, ¿no? Un ejemplo clásico del gen P53 es el síndrome de Li-Fraumeni, en el cual el paciente tiene una herencia de un alelo mutante del P53 y eso hace que el paciente tenga un riesgo para tumores malignos 25 veces mayor que un paciente o que una persona normal. Otra función es el factor de transcripción. ¿Qué va a hacer? Va a detectar, el gen P53 va a detectar daños a nivel del ADN de la célula. Tiene también la función de detectar a nivel de los cromosomas algunos telómeros cortos, y también va a detectar cuando hay una alteración a nivel de hipoxia o cuando hay hipoxia, que también va a producir daño celular, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos aquí para poder ver P53 es, por ejemplo, un paciente que tiene una radiación ionizante, que tiene un carcinógeno, que tiene un mutágeno, pues voy a ver que en la célula normal, el P53, ante una exposición, por ejemplo, de hipoxia, que va a producir daño al ADN, el P53 se va a activar y se va a unir al ADN. Esto va a hacer que tenga efectos dependientes e independientes de la transcripción en las dianas. ¿Y qué va a hacer? Va a promover o va a inhibir, perdón, el ciclo de las caspas de la... a ver, un ratito, por favor. Estos son los dependientes de ciclina y que van a hacer que se detenga el ciclo celular en G1. Al detener el ciclo celular en G1 va a hacer que haya una reparación exitosa de las células normales. Pero si es que otra forma que tiene también de tratar de arreglar la situación es poner en marcha el VAX, que es el gen, ya saben, de la apoptosis, y si es que hubiera alguna alteración a nivel celular y no lo puede reparar, o sea, no puede haber reparación del ADN, pues lo va y lo manda para apoptosis. Sin embargo, si hay una célula con una mutación
o pérdida del P53, el daño va a producir daño del ADN en la célula, va a tener genes dependientes del P53 no activados, no va a haber retención del ciclo celular porque no hay nadie que vaya a detener el ciclo celular, no puede haber reparación del ADN, ya sabemos que no va a haber senescencia y van a proliferar las células mutantes, van a aumentar y acumular mutaciones, entonces van a haber expansión y mutaciones adicionales y se va a producir una multiplicación de células anómalas que van a formar un tumor maligno, ¿no? Eso tiene que ver justamente con que el P53 reconoce a nivel del ciclo celular los telómeros cortos. Entonces, pacientes que tengan estas alteraciones a nivel de los telómeros va a hacer que se produzca muerte celular, ¿no? Gracias al P53. Otra forma de expresión o tratar de controlar la multiplicación hemos dicho que es por medio de la apoptosis. Si ustedes se acuerdan, tenemos dos vías de la apoptosis, ¿no? Una vía que tiene que ver con el FAS, que son estas proteínas, en el cual va a haber, este FAS va a hacer que se produzca un complejo de señal inductor de muerte por la unión de la procaspasa, y eso va a hacer que el paciente o que la célula se vaya como si fuera marcado como un sustrato de muerte y producir apoptosis. Y otra cosa, y otra forma, de otra vía, también es por medio que ya hemos dicho del VAX, ¿no? En el cual también va a haber una unión a nivel de las caspasas, sobre todo al final de la caspasa 3, y también va a ir el paciente en apoptosis. Entonces, ¿qué puede producir? ¿Qué puede pasar? Puede haber una alteración a nivel del receptor del FAS, por ejemplo, y hacer que no funcione y no vaya a apoptosis. Puede haber que haya una alteración en el complejo de la señal de inductor de muerte. Puede haber un daño a nivel intramitocondrial también, por ejemplo, que puede hacer que no se produzca estas proteínas con el BCL2. Puede ser que la respuesta del P53 sea inadecuada y al final puede ser que no haya esta unión con la caspasa 9, finalmente con la caspasa 3, y tenemos una falta de apoptosis en esa célula dañada, ¿no? Que va a hacer que la célula prolifere y se siga multiplicando en forma anómala. Si queremos poner un ejemplo de todas las alteraciones genéticas que podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de una lesión, vamos a ver este ejemplo, ¿no? O sea, este es un corte, obviamente, de diagrama de un colon normal. Ya sabemos que el colon tiene, o la mucosa del colon tiene partes ya establecidas que lo han visto ustedes en su curso de histología. Tenemos una mucosa, tenemos una submucosa, tenemos una muscular propia y tenemos una serosa que no se puede ver en este cuadro. Cuando hay mutaciones en la línea germinal de tipo hereditarias o de tipo somáticas, hereditarias decimos cuando es de línea germinal y somáticas decimos cuando son adquiridas, o somáticas de genes supresores del cáncer. Cuando hay una alteración se le llama el primer golpe, que nosotros le llamamos. Cuando hay y esta mucosa significa que ya está en riesgo, es una mucosa en riesgo de tener cáncer. Cuando hay una anomalía de la metilación o inactivación de los alelos, por ejemplo, en el caso de que hay una alteración a nivel de la beta-catenina, se le denomina el segundo golpe. Y en el segundo golpe ya vemos alteración a nivel de la mucosa y a nivel de las células. Cuando hay una mutación del protooncogen, que ya hemos visto que uno de ellos es Carras, va a producir ya una alteración a nivel de la mucosa. Probablemente benigna al inicio, ya sabemos que adenoma es una proliferación benigna, glandular benigna, porque tenemos el sufijo oma al final y eso significa benigno, ¿verdad? Tenemos ya alteración a nivel de la mucosa con proliferación celular y cambios a nivel celular y arquitectural que hemos mencionado en la clase pasada. Y esto puede traer dos cosas. Uno, que hay una pérdida homocigota adicional de genes supresores de cáncer con una sobreexpresión. O dos, puede haber un P53 de tipo salvaje. Si hay un P53 de tipo salvaje, va a producir senescencia inducida por protooncogenes. Y si ya hay una pérdida adicional de genes supresores, o sea, adicional de genes supresores, vamos a tener mutaciones adicionales, alteraciones cromosómicas y finalmente macroscópicas, ¿no? Y se va a producir el carcinoma o la invasión de esta neoplasia al resto de los segmentos o estructuras de la mucosa del colon. Entonces, es una acumulación. El cáncer, ¿qué es esto de acá? Es una acumulación de mutaciones que se dan, no es una sola mutación. Pero también tenemos y sabemos que en nuestro sistema inmunitario, pues, tiene la capacidad
de marcar. Hemos dicho cuando hemos hablado de inmunidad que hay algunas células que, por ejemplo, reconocen estas células cancerígenas y las eliminan, ¿no? Si tenemos un tumor, todos los tumores o las células tumorales van a tener estos antígenos que están a nivel de la membrana, que son antígenos asociados a tumores, se les llama así. Estos pueden ser antígenos asociados a tumores, que se llaman TCA. Estos de aquí, nuestras células T, nuestros anticuerpos de tipo humoral, van a reconocer estos antígenos alrededor de la membrana y van a hacer que se activen algunas células como las células natural killer que hemos visto o los macrófagos y puedan eliminar esas células tumorales. Pero cuando yo tengo alguna alteración a nivel de estos antígenos, pues tanto las células CNK no van a reconocerlo, así como los macrófagos. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Creo que hay una explicación de esto. Oh, no hay, creo que sí. Ah, sí. O sea, esta es la inmunidad antitumoral. Decimos que una célula tiene estos antígenos que vienen marcados por estas moléculas, ya sabemos de histocompatibilidad. Las células te reconocen este tumor o este antígeno del tumor que va a llevar a la activación o va a conllevar a la activación del linfocito T. Si hay una falla a nivel de la producción de este antígeno, pérdida del antígeno, la variante celular, pues no va a haber la señal para que el linfocito T inicie su trabajo, ¿no? Si hay una mutación a nivel, ya sabemos, del complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1, pues tampoco va a carecer también o va a haber falta de reconocimiento de las células T del tumor. O si hay una alteración a nivel ya, digamos, tenemos los antígenos antitumorales que están a nivel de la membrana, que el linfocito T lo puede visualizar, pero a nivel del ligando hay una alteración por citoquinas inmunosupresoras, también va a haber una inhibición de las células T. O sea, así como tenemos un reconocimiento normal antitumoral, que deberían hacerse cargo nuestras células NK o nuestros macrófagos, también van a haber alteración a nivel de esos antígenos que están en la membrana que van a hacer que no funcione nuestra inmunidad. ¿Qué efectos del tumor va a haber en el huésped? Ya sabemos, cuando encontramos o vemos un paciente con cáncer, denme un segundo, por favor, chicos. Cuando vemos un paciente con cáncer, hay ciertas características clínicas que son visibles. Si vemos un paciente que tiene una baja de peso en forma rápida, estoy hablando de 1 o 2 meses de una pérdida de peso franca, que no es progresiva, pacientes que tienen fiebre, pacientes que pueden llegar inclusive a tener síndrome de lisis tumoral. ¿Qué significa síndrome de lisis tumoral? Cuando hay una destrucción acelular de células tumorales que van a causar hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis y finalmente falla renal, o que presentan síndromes paraneoplásicos. Esos son los efectos que puede haber del tumor a nivel del huésped, ¿no? Y pueden haber algunos síndromes paraneoplásicos importantes. Dentro de ellos tenemos a nivel endocrino, del sistema endocrino, pacientes con hipercalcemia, que pueden tener por debajo, por ahí, una alteración, carcinoma de células escamosas a nivel del pulmón, puede haber alteraciones a nivel del riñón, de la mama, puede haber un linfoma o leucemia en las células T del adulto, que van a tener que ver con la proteína de la paratormona, la vitamina D, por ejemplo, también pacientes con síndrome de Cushing, pacientes con hipoglicemia, pacientes con síndrome carcinoide, pacientes con alteraciones o síndromes neuromusculares como son miastenia gravis, que está relacionado con un timoma, por ejemplo, y por un mecanismo inmunológico, pacientes que tienen desórdenes neuromusculares que están relacionados con el cáncer de células pequeñas de pulmón o cáncer de mama, que también tienen un mecanismo inmunológico. Dentro de lo que es el tejido de partes blandas o articulaciones o tejido óseo tenemos
la osteoartropatía hipertrófica, que tiene que ver también con el pulmón, que todavía no es con algún tipo de cáncer de pulmón, que es no conocido, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que algunos síndromes sí nos hacen ver o nos pueden de alguna manera, si yo veo estos síndromes en el paciente, puedo sospechar si el paciente puede hacerme más adelante alguna neoplasia, ¿no? ¿Y cómo voy a diagnosticar? Esto algo lo hablaron sus compañeros en la clase pasada, ¿no? Ya sabemos que el diagnóstico del cáncer está basado en métodos histológicos, en el cual voy a preparar una lámina y la voy a leer para ver si es que encuentro células tumorales o no. No solamente puedo tener una biopsia, una pieza, sino también puedo tener algún líquido. Pacientes, por ejemplo, me envían mucho pacientes con aspiraciones o BAFAS, biopsia por aspiración aguja fina de tiroides, envían bastante, hacen extendidos citológicos el radiólogo y lo envía para que yo pueda visualizar y ver si hay células malignas y puede encontrar una alteración celular de tipo papilar, que es la neoplasia más común de tiroides, por ejemplo. Si es que me doy cuenta que necesito, o sea, que veo células tumorales, pero necesito ver si es, puedo tener una dificultad de ver si es maligno o benigno, puedo tener una dificultad del origen de las células, puedo tener la dificultad de no saber de dónde vienen, de dónde se están originando, porque sé que no son del tejido donde están sacado la muestra, puedo echar mano a la inmunistoquímica, como ya les expliqué en algún momento, puedo utilizar microscopía electrónica, puedo utilizar marcadores tumorales, por ejemplo, en pacientes serológicos, estoy hablando, por ejemplo, que es que, si bien dice la sensibilidad y especificidad son bajas, solo deben ser usados para complementar el diagnóstico histopatológico o para valorar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, los tumores germinales en los varones, los seminomas o teratomas o algún tumor carcinoma embrionario, tumor de Salkson, sí me ayudan mucho los marcadores serológicos. Por ejemplo, si yo veo que es un seminoma, tengo que tener la deshidrogenasa láctica arriba de 1000, por ejemplo. Si veo que es un paciente que tiene una sospecha de coriocarcinoma, voy a ver que mi marcador serológico de HCG está totalmente aumentado y así sucesivamente, pero no me va a definir un tipo de cáncer, me va a ayudar a sospechar algún tipo de cáncer, eso sí, pero no me va a definir. La definición, como dice, o del caso solamente se va a ver de manera histológica, ¿no? Aquí tenemos un marcador de histoquímica como el hierro coloidal, por ejemplo, que se puede visualizar, y algunos marcadores. Este es una calretinina, es un marcador de células mesoteliales que se utiliza mucho en pacientes con lesión a nivel pleural, lesión maligna a nivel pleural, y marcan con calretinina. Y yo puedo visualizar si estoy frente a una alteración de ese tipo o estoy frente a algún otro tumor. CK7, que marca la mayoría de tumores gástricos también, importante. Inmunohistoquímica, tenemos muchísimo de inmunohistoquímica ahora que podemos utilizar. Dentro de los marcadores más importantes de inmunohistoquímica, quiero que se acuerden que hay antígenos oncofetales que van a marcar en determinadas neoplasias. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína es un marcador inmunohistoquímico para diagnóstico de carcinoma hepatocelular, para carcinoma de células germinales de testículo no seminomatoso y para cáncer de intestino, para el CA, perdón, el antígeno carcino embrionario va a ser marcador para cáncer de intestino y va a ser marcador para cáncer de páncreas y de mama, por ejemplo. Hay algunas enzimas que me ayudan al diagnóstico de algunas neoplasias, por ejemplo, el PAP me ayuda a detectar un carcinoma prostático o a marcar un carcinoma prostático. La enolasa me ayuda a poder marcar el neuroblastoma o carcinoma de pulmón. El DHL, como les dije, me puede marcar un linfoma o un sarcoma Ewing. Las hormonas, algunas hormonas como HCG, ya les he dicho, pueden ayudarme a ver tumores trofoblásticos o tumores de células germinales no seminomatosas de testículo. La calcitonina, tanto serológica como marcador importante, me ve en el carcinoma medular de tiroides. Algunas catecolaminas me pueden ayudar para el diagnóstico de neuroblastoma o fuegocromocitoma.
la producción ectópica hormonal, me puede ayudar en algún síndrome neoplásico. Y también van a haber proteínas o marcadores de tipo proteínas que van a estar asociados al cáncer. Por ejemplo, acuérdense bien, el CA125 está aumentado en ovario, el CA15.3 está aumentado en mama. Aquí otro importante, el CA19.9 está aumentado en cáncer de colon, páncreas y mama. Importantísimo, CD30 en enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, también en linfoma de células grandes tipo anaplásico. El CD25 no lo usamos mucho, pero también está en algunas enfermedades o neoplasias hematopoyéticas. Algunas inmunoglobulinas monoclonales en las cuales van a estar el mieloma múltiple u otras gamapatías. Y el PSA, que ya sabemos que nos va a ayudar como un marcador indirecto de ayudas para carcinoma de próstata o cáncer de próstata, ¿no? Entonces, todo esto que les he hablado está en el libro de Robbins, un poco más detallado definitivamente. Y para la práctica vamos a ver algunos tipos de cáncer malignos, neoplasias malignas importantes. Yo voy a describir 3 tipos, no sé si me escuchan, ¿verdad? Porque esto es trabajo para los grupos de práctica. Yo voy a describir 3 tipos de cánceres importantes y van a haber otros 4 tipos en los cuales van a ustedes describirlas y van a exponerlas de acuerdo al grupo de prácticas que les toca. Entonces, les voy a dar cuáles van a ser las neoplasias que van a exponer y si son 4 y en el grupo son 12, entonces se van a unir de 3 para exponer cada uno una parte. La exposición no va a durar más de 15 minutos o 20 minutos. Son 3 grupos que tienen que formar, o sea, en 20, en una hora deberíamos terminar las exposiciones. Voy a crear una carpeta para los grupos para que puedan colocar allí sus exposiciones de manera que también puedan visualizarlo para el examen práctico. Entonces yo voy a empezar con estos 3 neoplasias comunes. Dentro de las neoplasias malignas, hemos visto que hay un aumento ahorita de lo que es el cáncer en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo entero. Cada continente pues tiene un determinado grupo de neoplasias que sobresale y hace que haya un aumento en el número de casos de cáncer en sus pacientes. Esto tiene que ver por la raza, tiene que ver por el estado ambiental, de cómo viven las personas en diversos países, tiene que ver con qué tan avanzada está la vacunación en determinados países, ¿no? Entonces, hay algunas neoplasias que sí son importantes conocerlas, verlas con detenimiento. Dentro de esas tenemos, en Perú nos ceñimos en base a digamos, una lista de neoplasias que el Ministerio de Salud ha concluido el año pasado que son las más frecuentes, las más importantes y las que tienen mayor índice de mortalidad. Mortalidad y también incidencia. Dentro de estas tenemos, ya saben, el cáncer de cuello uterino, que después de tener años de Papa Nicolau como tamizaje, no baja. Tenemos el cáncer de estómago, que también ha empezado a subir, cosa que no había antes. Y tenemos el cáncer de mama, que también es importante, que se está viendo ahora en estos últimos años un aumento progresivo porque sabemos que la prueba de tamizaje de cáncer de mama es una mamografía y como es un examen relativamente caro, pues las personas no se realizan ese examen como tamizaje. Otro de los cánceres importantes es el cáncer de piel. ¿Por qué? Porque tenemos, ya saben, un agujero en la capa de ozono en la zona del Perú, sobre todo en Tacna, en las cuales nos hace predisponentes a determinadas neoplasias de piel como melanoma, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide. Entonces, cáncer de piel es otra de las cosas que el Ministerio de Salud ha concluido que tiene algunas pruebas que deberíamos realizarlas en primer nivel inclusive. Tenemos el cáncer de pulmón, que por ser tan agresivo, lamentablemente tiende a ser una progresión muy rápida y no le da el chance al paciente al tratamiento, entonces también se vuelve importante. El cáncer de próstata, que últimamente ha estado en aumento. Tenemos también, como ustedes ya saben, el PSA, que es un marcador serológico indirecto que nos ayuda a ver si es que de alguna manera podemos estar frente o tenemos riesgo de esa neoplasia. Y finalmente tenemos el cáncer colorectal.
Entonces, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, quiero que se acuerden que la forma de contraer o de desarrollar esta enfermedad tiene que ver con PBH, ¿no? El PBH o el virus de papiloma humano que está relacionado con el cáncer de cuello uterino es de alto riesgo, ¿no? Es el factor más importante en el desarrollo de cáncer cervical. Estos virus de PBH son virus ADN, cuyos tipos se establecen según la secuencia de ADN y se clasifican, ya saben ustedes, en PBH de alto riesgo y de bajo riesgo oncogénico, ¿no? Existen más de 15 tipos de PBH de alto riesgo identificados. Sin embargo, los que de alguna manera se han visto que son responsables de casi el 60% es el 16 y del 10% el número 18. Entonces, importante PBH, tipo de PBH 16 y 18 porque son PBH de alto riesgo que van a producir cáncer. Entonces, ¿qué va a pasar? El PBH o el virus de papiloma humano va a infectar las células basales inmaduras del epitelio escamoso en áreas donde hay pérdida epitelial o donde hay células escamosas metaplásicas inmaduras presentes en la unión y escamo columnar que ustedes ya conocen, que sabemos que en esa zona de transición es donde se origina el cáncer de cuello uterino. Pero ¿qué tiene que haber para que el PBH pueda infectar esas células basales? Áreas de pérdida epitelial. ¿Cuáles son las áreas de pérdida epitelial? Pacientes con inflamaciones crónicas constantes, hemos dicho, cervicitis constante, pacientes con células escamosas metaplásicas, ya decía, inmaduras, ya decíamos que la metaplasia es un factor de riesgo para asentamiento o progresión de cáncer de cuello uterino, porque significa que hay una noxa o un daño progresivo crónico en esa zona cervical o en el área cervical que hace que el epitelio cambie de cilíndrico, se vuelva escamoso, más fuerte, más resistente, porque está constantemente, de alguna manera, alterado por tanta inflamación. Entonces hace que haya un cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro, ¿no? Eso es la metaplasia. Y allí es donde dice aquí que el PBH infecta a esas células basales inmaduras de ese epitelio que tenga área de pérdida epitelial o metaplasia. Se ha detectado un pico en la detección de virus de papiloma humano en mujeres entre más o menos los 20 y 24 años, relacionados con el inicio de la vida sexual. Hemos visto, habré visto en este año, a no ser hace 2 meses, 2 pacientes con cáncer de cuello uterino, cáncer, no lesión de primer grado, no lesión de bajo grado, no lesión de alto grado, no NIC 1, NIC 2, no, cáncer invasivo de una paciente de 27 y otra creo de 29 años con cáncer invasivo de cuello uterino. O sea, imagínense el inicio de relaciones sexuales. Se dice, porque no está comprobado, que una vez que uno tiene relaciones sexuales y se infecta con PBH, debería, en teoría, pasar 10 años para que se pueda generar algún tipo de lesión y hacer cáncer invasivo. Es un paciente de 27 años, de 25 años es porque ha iniciado su vida sexual a los 15 años y que lamentablemente en ese inicio de relaciones sexuales se ha contagiado con PDH. Entonces, ¿qué tan importante es utilizar también todos nuestros métodos de protección que nos ayudan no solamente a no embarazarse, sino también a no contagiarse con este tipo de virus? Bueno, otra forma en la cual nos protegemos, ya sabemos ahora que tenemos vacunas que nos ayudan a la protección por la infección de estos virus, ¿no? Que antes no se da, ahora sí se está utilizando en el calendario de vacunación. Bueno, entonces decíamos que se ha detectado un pico en la detección de virus de papiloma humano en mujeres entre los 20 y 24 años, que está relacionado con el inicio de la vida sexual. Estos tienen que tener una alteración a nivel de la proteína E6. Esta proteína E6 se une al P53 y causa su degradación. Esta proteína E6 va a alterar nuestro P53. ¿Qué hemos dicho que es nuestro P53? Es nuestra proteína, nuestro guardián del genoma, nuestra proteína que nos... Denme un segundo, por favor, chicos.
Doctora, disculpe, no se escucha lo que está diciendo. ¿Dónde nos quedamos? Justo ahí donde está señalando, creo. Allá. Les decía que esta proteína E6 va a unir, esta proteína E6 que es promovida por el virus de papiloma humano se va a unir al P53 y va a hacer que se degrade el P53 y va a producir inmortalidad celular. Decíamos que el P53 es un gen de supresor tumoral, que significa que detectaba células anómalas, detenía el ciclo celular, hacía que haya una quiescencia en el ciclo celular para tratar de reparar la célula y también hacía que de alguna manera, si la célula no se podía reparar, hacía madurar la célula para que ya no se multiplique y sea una célula madura, lo que le llamábamos senescencia, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración o una degradación a nivel del P53, va a hacer que el ciclo celular continúe indefinidamente y va a promover una inmortalidad celular. Otra proteína importante es la proteína E7. Esta proteína E7 se une al gen del retinoblastoma, que también es un gen de supresor tumoral, y va a causar la inhibición del retinoblastoma o el gen de RB. Esto también va a causar la progresión del ciclo celular. En conclusión, sabemos que la causa fundamental o el factor más importante en un 95-99% de cáncer de cuello uterino está asociado con virus de papiloma humano, serotipo de alto riesgo 16 y 18. Decíamos que la lesión se asentaba en esas células escamosas metaplásicas inmaduras que estaban presentes en la zona de transición o unión escamocolumnar. Entonces, ya sabemos, proteínas implicadas, el gen del P53, que va a interrumpir la apoptosis y aumenta la expresión de telomerasas, y la E7, que inhibe el gen del retinoblastoma, o el RB, que va a alterar los procesos de reparación del ADN. Acuérdense, por favor, todo esto para la clase. ¿Cómo veo yo macroscópicamente un cáncer de cuello uterino? Lo veo así, veo un cuello con una alteración o una ulceración de aspecto tumoral de bordes irregulares que compromete tanto el labio anterior como el labio posterior. ¿Y qué es lo que voy a ver yo microscópicamente? Va a haber una pérdida progresiva de la diferenciación, ya saben ustedes, cuando hablamos de neoplasia maligna, que afecta, ya sabemos, todas las capas del epitelio, que va a ser presente la tipia coilocitótica, que está relacionado con PBH, y va a haber una alteración, una tipia celular. ¿Qué más podemos ver? También lo vimos la otra clase, se forman nidos y modificaciones en la distribución celular, ¿no? Si estamos hablando de un carcinoma in situ, decimos que la membrana basal está respetada, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una alteración a nivel de las células que empieza desde la capa basal hasta la capa superficial. Cuando ya llega a las 3 capas, pero se contiene aquí, hay contención, hay membrana basal todavía intacta, estamos hablando de un carcinoma in situ. Y decíamos que cuando ahí las células se soltaban, rompían la membrana basal e ingresaban al estroma, estamos frente a un carcinoma invasivo. Otro dato característico es que pacientes con una lesión de bajo grado, o sea que llegan hasta acá, tienen aproximadamente un 60% de regresión o resolución. 60%. 30% de que puedan persistir la lesión con NIC1 y 10% de que esta lesión pueda progresar hasta una lesión de alto grado. Sin embargo, en pacientes con lesiones de alto grado, solo un 30% puede regresionar o solucionarse. Un 60% de pacientes con lesión de alto grado van a hacer persistencia y un 10% se van a carcinoma. Eso significa que el Ministerio de Salud por eso ha hecho mucho énfasis en detectar estas lesiones preneoplásicas por medio del Papa Nicolau, ¿no? Si yo quiero ver un esquema, un corte histológico, me voy a dar cuenta que aquí ya hay lesión. Ya hemos dicho que hay interacción a nivel de las capas. Ya estoy viendo que la capa basal está un poco más oscura. Estoy viendo que los núcleos están un poco más grandes, por eso puedo ver que el color cambia. Y por aquí ya me voy a dar cuenta, hasta aquí empieza a respetar la membrana basal. Estoy viendo todavía, pero aquí ya se suelta la neoplasia y tiende a ser más invasiva, ¿no? Otro cáncer importante es el cáncer de mama. En el cáncer de mama, dentro de los factores de riesgo que tiene son la edad menor a 11 años, o sea, más 20% más de riesgo,
la edad del primer parto menor a los 20 años, pacientes nulíparas mayores de 35 años, las mujeres blancas no hispanas, pacientes que han tenido exposición a estrógenos, por ejemplo, por tratamiento hormonal, tienen 1.7 veces mayores riesgo, exposiciones a radiaciones, algún carcinoma en otro sitio, carcinoma endometrio también es un factor de riesgo, la obesidad o la posmenopáusica, ¿no? Dentro de la fisiopatología decimos que el origen son proliferaciones clonales celulares con múltiples alteraciones o aberraciones genéticas, con exposición por exposición hormonal o con susceptibilidad de genes inherentes. Pueden haber de dos tipos, los carcinomas de mama de tipo hereditarios, que están relacionados a mutaciones, como ya les he dicho, de la línea germinal en genes supresores tumorales, o de tipo esporádico, que es por factores ambientales y genéticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? La mutación de uno o varios genes va a causar aproximadamente el 12% del cáncer de mama. Estos sobre todo están relacionados con parientes de primer grado. Pacientes, si mi mamá o mi hermana tienen cáncer de mama, mi riesgo aumenta a tener cáncer de mama. Los principales genes que van a afectarse en cáncer de mama son el BRCA1 y el BRCA2, casi en el 80-90% de pacientes. Es por eso que pacientes que tienen alguna mamá joven, sobre todo hermana joven con cáncer de mama, se tienen que hacer este examen para verificar si no tienen ellos alteración del BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Sobre todo el BRCA1. Entonces, ya hemos dicho que el cáncer hereditario es un cáncer que lamentablemente es pobremente diferenciado, tiene factores medulares, tiene una alteración a nivel de la proteína HER2 y de receptor de estrógenos. También está relacionado con BRCA2. Estos BRCA2 son pacientes que tienden a tener cáncer también pobremente diferenciados. Ya se acuerdan ustedes cuando hablábamos de diferenciación celular, que es bien diferenciado, que es moderadamente diferenciado, que es pobremente diferenciado, ¿no? Los tipos esporádicos que no tienen que ver con una alteración a nivel del BRCA pueden ser por exposición hormonal, el sexo, la edad de la menarquia, la menopausia, y hemos dicho historias de reproducción, lactancia o uso de estrógenos exógenos. Y esta neoplasia puede también estar contenida, lo que le llamamos carcinoma in situ de mama. Esto es un carcinoma ductal. Puedo mirar, recuerden que la mama tiene dos estructuras, bueno, tiene varias, pero dentro del parénquima tiene dos estructuras, una el ducto y otro los lobulillos, ¿verdad? Cuando hay una alteración a nivel del ducto, pero la lesión se contiene a nivel de la membrana basal, estamos frente a un carcinoma ductal in situ. In situ. ¿Por qué? Porque no sobrepasa la membrana basal. Cuando esta proliferación se da a nivel del lobulillo, pero todavía se contiene a nivel de la membrana basal, se denomina carcinoma lobulillar de mama. Su contraparte infiltrante del carcinoma es esta, ¿no? Este es un carcinoma ductal, se pueden ver los tubos todavía o los ductos. Hay una proliferación de células neoplásicas de tipo ductal que están en forma desordenada dentro del estroma, ¿no? Y el carcinoma lobulillar invasivo se ve en esta forma. Se ve como células aisladas haciendo como filas